Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase del día jueves 19 de noviembre del año 2020. Clase para el quinto semestre, grupo C, y la materia es biología. En esta ocasión continuamos con la cuestión de las leyes de la herencia genética y el día anterior, o en la clase anterior, vimos las primeras leyes de Mendel. En la primera ley de Mendel, recordemos que hay un experimento en donde se genera una tablita y habla del gen dominante. En la primera generación, se puede decir, el experimento muestra que 4 elementos van a ser con los rasgos del gen dominante. Ya para la segunda generación va a aparecer uno de los elementos que se reproducen, es decir, 3 van a ser dominantes y uno va a ser recesivo. Mendel hizo su experimento con flores o con guisantes o algo por el estilo, de tal manera que mezcló los rasgos de 2 flores, una de un color amarillo y otra de un verde. En la primera generación salieron las 4 flores amarillas, pero ya para la segunda, el segundo periodo, segundo experimento o generación, apareció una verde donde muestran los genes recesivos. En esta ocasión, vamos a recordar la tercera ley de Mendel, en donde habla de cuestiones que no se repiten y que no son muy frecuentes. Para esto, encontré un buen video de la tercera ley de Mendel, ley de la independencia de la herencia. Es decir, ya a partir de la segunda o tercera generación empieza a haber alguna no regularidad en la cuestión de transmitir los rasgos. Ya los rasgos dominantes empiezan a ser aleatorios en su presentación o en su aparición. De eso trata la tercera ley de Mendel. Por lo tanto, estamos por iniciar un video interesante. La tercera ley de Mendel. Y para en esta ocasión, estamos por ver que se llama algo así como eficiencia. Tercera ley de Mendel, la independencia de la herencia de los genes. Bien, y empezamos. Subimos el volumen y compartimos. Hola a todos, todas, bienvenidos a Eficiencia. Terminaremos con la tercera y última ley de Mendel, y es que tras el segundo experimento aún quedaba una pregunta importante por resolver. Vale, nosotros hemos visto que los genes no se mezclan y pueden reaparecer en generaciones posteriores. Sí, son recesivos, pero ¿influyen unos genes en la herencia de otros? ¿Se heredan de modo totalmente independiente? Para resolver a este interrogante, Mendel desarrolla su tercer experimento. Y de ese experimento se extrae la tercera ley de Mendel. Y la tercera ley de Mendel se enuncia, o tiene como título, Ley de Independencia en la herencia de los genes. Vamos a pasar a describir primero, y como viene siendo habitual en nuestros vídeos, el experimento. Ahora vamos a hacer el primer y el segundo experimento de Mendel, pero ahora teniendo en cuenta no solamente un carácter, nosotros ya hemos visto hasta ahora la forma de la semilla, sino 2. Vamos a ver la forma y el color. En la generación parental cruzó semillas lisas y amarillas. Yo no tengo amarillo, pero bueno, suponemos que este naranja es amarillo. Y las cruza, bueno, sí tengo amarillo, espérate.
Ay, sí tengo. Vamos a ponerlo amarillo. Y las cruza, a ver si se ve medio qué. Amarillo, perfecto. Y lisas las cruza con verde y rugosa. Y ambas son, o vienen de generaciones de raza pura, es decir, sus padres vienen de varias líneas, de varias generaciones, las cuales siempre han salido liso y amarillo, y verdes y rugosos. Luego son puros. Obtuvo, en la F1, obtuvo un 100% de, vamos a poner aquí 2, para que luego nos venga bien para el cruce, porque los cruza entre sí, de amarillo y lisos. Luego son 100% todos los descendientes, todos los hijos, son amarillo y liso. Y en la F2, vamos a ponerla aquí directamente, obtiene las siguientes proporciones. Vamos a poner que ese fue el resultado del primer cruce y aquí vamos a poner el resultado del segundo cruce. Obtiene que tenemos amarillos y lisos, amarillos y rugosos, verdes y liso y verdes y rugosos. Luego ya podemos ver que aquí los caracteres recesivos son los que nos han expresado en la F1, que serían tanto el verde para el color como el liso para la forma. Y muy importante, porque él trabaja con cálculos probabilísticos, las proporciones son 9/16 para lo amarillo liso, 3/16 de todas las semillas, es decir, de 16 semillas, 3 serían amarilla rugosa, 9 amarilla y lisa, 3 de 16 verde y lisa, y solamente una de cada 16 semillas verde y rugosa. ¿Qué explicación le dio Mendel, y nosotros lo vamos a hacer en una terminología ya más actual, a este fenómeno? Vamos a poner aquí la explicación, vamos a ponerla en azul, azulito. Explicación. Qué bonito el azul, como me gusta este color. Azul, verde, naranja. Maravillosos. Bien, vamos a verla aquí. En F1 se obtiene lo esperado. Se obtiene lo esperado. Es decir, vamos a ponerlo todo aquí bien escrito, palabra por palabra. Todos los descendientes presentan las características dominantes. ¿Y cuáles son las características dominantes? Muy bien. Forma lisa, color, perdón, voy a poner verde, amarillo. Luego parece que han desaparecido las características o los alelos para rugoso o verde, pero no es así, ya que en F2, vamos a colocar primero aquí, en la F1 vamos a ir poco a poco. La explicación es porque aquí teníamos, vamos a ir colocando todo, primero genotipos para ir poco a poco y bien entendido. Raza pura, vamos a llamarle al color A mayúscula al amarillo y A minúscula al verde. Y para la forma ya lo sabemos, lo hemos hecho en la que he utilizado para las primera y segunda ley de Mendel. L mayúscula para el liso y L minúscula para el rugoso. Son razas puras ambas. En meiosis, los únicos gametos posibles serían A mayúscula, L mayúscula y A minúscula, L minúscula, porque no tienen otro tipo de información. Pasamos a una célula haploide con la mitad de la información, una de cada, y como solamente tienen esa, porque son razas puras, pues estos son los únicos gametos posibles, que cuando se juntan entre sí nos dan lugar a los genotipos de estos hijos, en la F1, que serían heterocigóticos para ambos caracteres. Es decir, portadores de las características recesivas, pero no las expresan. Nos hemos quedado ahí. Y ahora, en F2. Bien, en F2 es más complicado, no me puedo colocar aquí, porque son muchos los gametos posibles y muchos los tipos de hijos posibles. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un diagrama. Vamos a ponerlo aquí, mediante un diagrama. Esto lo estamos haciendo en azul. Vamos a seguir con el azul. Hay que ser ordenados, chicos. En F2 pues se obtienen una serie de posibilidades que vamos a ver con un diagrama. Haremos
un diagrama para ver mejor todas las posibilidades genotípicas y sus frecuencias, claro, las podremos contar mejor. Y el diagrama de esta tablita que voy a poner aquí, voy a ponerle en negro que quede más claro esto también. Vamos a poner aquí, vamos a suponer, da igual quién es el padre o la madre porque tienen la misma información genética en este caso, pero hace falta un padre, que sería este, y hace falta una madre, que sería esta. Y vamos a colocar el padre aquí, por ejemplo, y la madre aquí. Y tenemos 4 gametos posibles ahora. Los gametos posibles son, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis, por meiosis. Los gametos sí los podemos poner. Por meiosis tenemos que pueden ser A mayúscula, L mayúscula, A mayúscula, L minúscula, A minúscula, L mayúscula o A minúscula, L minúscula. Y aquí igual. A L y A N. Esos son los gametos posibles. Claro, ahora que el cruce haríamos un lío. Así que por eso lo de la tablita. Bien, aquí tenemos los gametos del padre. Sí, en negro. A L minúscula, A minúscula, L, A minúscula, L minúscula. Y los de la madre que son los mismos. Como digo, esta tablita es simplemente para enterarnos mejor, para verlo con más claridad. Solo para eso. Son los mismos. A L mayúscula, A minúscula, L minúscula. Muy bien, tenemos, vamos a ponerlo en azul. Genotipo posible. Esto lo voy a poner, le vamos a dar aquí la cámara rápida, que vayamos rápido, porque si no, no hay manera, ¿vale? Y ahora nos volvemos a ver. Muy bien. Aquí he colocado los genotipos arriba y los fenotipos abajo. Por ejemplo, aquí tenemos A mayúscula, L mayúscula, genotipo, cada carácter con sus 2 alelos, estamos en una especie de diploide, y abajo el fenotipo amarillo liso. Esta, por ejemplo, A minúscula es verde, los 2 recesivos expresa el verde, L mayúscula, liso. Verde, liso, el fenotipo y el genotipo. Luego, si colocamos aquí los fenotipos posibles, tenemos AL, amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso, verde rugoso. Cada uno con unas frecuencias. Y las frecuencias son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amarillo liso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 4 por 4, 16. 16 posibilidades que hay aquí. 9 de 16. Amarillo rugoso. 1, 2, 3. 3 de 16. Verde liso. 1, 2, 3. 3 de 16. Verde rugoso, solamente una está de aquí. 1 de 16. Luego, si os fijáis, los fenotipos esperados se corresponden con los fenotipos observados. Luego esta hipótesis, esta explicación es perfectamente coherente con lo observado en los experimentos. Lo colocamos aquí, los fenotipos encontrados en la segunda generación filial o F2 coinciden con los esperados. Coinciden con los esperados. Y esto ocurre suponiendo que la unión entre gametos es al azar, es decir, cada gameto tiene exactamente la misma posibilidad de unirse con uno de los otros 4. Y en este caso suponiendo que ningún gen influye en los demás, es decir, es como si cada gen se hubiera transmitido a la herencia de un modo independiente. Por ejemplo, si hubieran influido, ¿qué te digo yo?, la herencia de la forma, de modo que cada vez que hubiese forma lisa, el rugoso pasa a ser dominante, el verde pasa a ser dominante en lugar de recesivo, habrían cambiado totalmente esta frecuencia. Sin embargo, estamos suponiendo que no influye ningún gen
ningún tipo de gen, el liso no influye en el amarillo ni viceversa, de modo que estas son las esperadas con esa suposición que corresponden con lo visto por Mendel. Esto realmente no es así, ya veremos que hay excepciones a las leyes de Mendel, ya que, claro, Mendel en realidad no era tonto, ¿no? Entonces yo creo que él vio, tras una serie de experimentos, y vio que esto sucedía con algunos caracteres. ¿Por qué? Pues porque las características que él eligió coincide que se encuentran en cromosomas diferentes, de modo que se heredan de un modo totalmente independiente. Si hubieran estado en el mismo cromosoma, existe el fenómeno de ligamiento cromosómico por recombinación en meiosis, y claro, no habría resultado igual, no habría sido lo mismo. Nos vemos en otro vídeo de eficiencia. Gracias. Bien, esto se explica porque siempre hay dos posibilidades, de cada una, ya que los gametos se van en forma de par, ¿sí? XX o XY, y entonces de ahí empieza la cuestión de lo que es dominante y de lo que es recesivo. Bien, tenemos otro video que tiene que ver con algo que no es la cuestión de Mendel, que no es la situación genética no mendeliana. Para esto vamos a ver otro video interesante. Tenemos un poco de tiempo disponible y entonces vamos a ver ese video relativamente de la genética no mendeliana. Ya lo podemos ver, y entonces vamos a compartir el video, la imagen. Así. Le ponemos... La genética mendeliana consiste en una serie de principios básicos sobre la transmisión de los caracteres de padres a hijos. Se refiere, en esencia, a que cada rasgo de un organismo está determinado por un gen, y cada gen posee dos alelos, uno dominante y uno recesivo, en donde en los estados homocigotos dominantes y los heterocigotos tienen el mismo fenotipo, pues el alelo dominante es el único que se manifiesta, mientras que el recesivo permanece oculto. Sin embargo, a través del tiempo se fueron descubriendo patrones que no siguen las leyes formuladas por Mendel, los cuales constituyen la genética no mendeliana. Las principales formas de herencia no mendeliana son dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples, herencia poligénica y herencia ligada al sexo. 1. En la dominancia incompleta, ningún alelo es dominante sobre el otro. En estos casos, el fenotipo de los heterocigotos es una mezcla intermedia entre los dos alelos silvestres. Por ejemplo, si un rosal de flores rojas se cruza con uno de flores blancas, todos los descendientes de la primera generación filial o F1 tendrán flores de color rosa. Ahora bien, al realizar la cruza entre individuos de la F1, la segunda generación filial o F2 producirá 25% de plantas con flores rojas, 50% con flores rosas y 25% con flores blancas. 2. Cuando hay codominancia, en el estado heterocigótico, los dos alelos de un individuo se comportan como dominantes, pero los rasgos no se mezclan.
Por ejemplo, al cruzar un toro negro homocigoto NN con una vaca blanca homocigota BB, ambos caracteres se expresan y la progenie es 100% heterocigota de pelaje manchado, lo cual se expresa así. 3. Cada organismo diploide individual posee únicamente 2 alelos de un gen determinado, uno procedente del padre y otro de la madre. Pero en la población de ese individuo pueden existir 3 alelos o más que expresan el mismo rasgo, situación conocida como alelos múltiples. Así, los individuos de tal población pueden tener diferentes pares de esos alelos. Por ejemplo, en la población humana existen 3 alelos del gen que determina el grupo sanguíneo, A, B y O, cuya combinación da origen a 4 diferentes fenotipos, A, B, AB y O. Esto de A, B, AB y O lo vimos en el video relacionado con la sangre, que también cumple la lógica de Mendel, de la ley de Mendel. Pero observen que en la tercera ley hay uno de la independencia y entonces ahí es cuando algún gen recesivo viene escondido y no se sabe en qué generación va a aparecer, por lo mismo de que todas estas reglas o leyes las rige la ley de probabilidad. No es una ley rígida, no es una ley en donde necesariamente tiene que suceder y por lo tanto viene escondiéndose y entonces los genes dominantes van escondiendo a la parte recesiva, de tal manera que según las tablas que estábamos construyendo en el video anterior, resulta que según las tablas, en un momento determinado puede aparecer la parte recesiva. En este sentido, es una ley de probabilidad, no es una ley de rigidez. Continuamos. Entre los alelos A y B hay codominancia, como se muestra aquí. Pero tanto A como B son dominantes sobre O. Por ejemplo, 4. La herencia ligada al sexo es la expresión fenotípica de un alelo ubicado en alguno de los cromosomas sexuales. Los cromosomas X y Y no solo portan los genes que determinan el sexo, sino también otros que influyen sobre ciertos caracteres no relacionados con el sexo. Por ejemplo, la hemofilia es un trastorno recesivo de un gen localizado en el cromosoma X. Como las mujeres tienen 2 cromosomas X, se requiere que el alelo de la hemofilia esté presente en ambos cromosomas para que la mujer desarrolle la enfermedad, pues los alelos recesivos se expresan solo cuando el alelo dominante está ausente. Las mujeres que tienen el gen defectuoso en solo uno de sus cromosomas son portadoras de la hemofilia. Las portadoras no desarrollan la enfermedad, pero pueden transmitir el gen hemofílico a sus hijos. Por otro lado, los cromosomas sexuales de los hombres son X y Y, de modo que todos aquellos cuyo cromosoma X contenga el gen de la hemofilia serán hemofílicos, pues no poseen otro cromosoma X que pueda reprimir al alelo enfermo. Los hombres hemofílicos no pueden transmitir la enfermedad a sus hijos varones, pues les heredan solo el cromosoma Y. Esto es muy importante. Los hombres hemofílicos no pueden transmitir la enfermedad a sus hijos varones,
pues les heredan solo el cromosoma Y. En cambio, todas las hijas sí les transmiten el alelo X hemofílico. Es decir, ahí a la derecha aparece nuevamente esa distribución de probabilidad y entonces, debido a que el gen hemofílico viaja en el Y, entonces, es por eso, perdón, viaja en el X, y las mujeres son portadoras de XX, por lo tanto, la probabilidad de que suceda es mayor en las mujeres y la probabilidad en los hombres se disminuye. Por eso lo mencionan de esta manera. En cambio, a todas sus hijas sí les transmiten el alelo X hemofílico. 5. Existen rasgos fenotípicos como estatura, color de ojos, pigmentación de la piel, capacidad intelectual y muchísimos otros que son resultado de la expresión colectiva de muchos genes, lo que se denomina herencia poligénica. Cuando participa... Observen ese detalle. Ha mencionado color de ojos, estatura, color de la piel, pero la cuestión esta de la inteligencia es la primera vez que lo escucho. En ese sentido, ¿quiénes son? La pregunta va ahí, ¿no? Se avienta al aire. En la pareja, normalmente entre hombre y mujer, ¿quién es más inteligente? ¿Quién muestra más aspectos de inteligencia? Pues con toda tristeza lo digo, las mujeres nos llevan un poquito la delantera en el sentido de que las mujeres, al tener un cerebro que puede atender hasta 5 o 6 cosas a la vez, entonces el desarrollo de la inteligencia en la mujer es mayor y en el hombre, si no nos concentramos en una cosa, como que no la hacemos. Y por lo tanto, eso es nuestro defecto como varón. Y por lo tanto, ahí se ve expresado el hecho de que la inteligencia entre mujeres se hereda con más fácil que del par, de la pareja a los hombres. Cuando participan muchos genes en la determinación de un carácter, resulta difícil distinguir el efecto individual de cada alelo. Vamos a ver esa Cuando parte. participan muchos genes en la determinación de un carácter, de la expresión colectiva de muchos genes, lo que es pigmentación de la piel, capacidad intelectual y muchísimos otros, que son típicos como estatura, color de ojos, pigmentación de la piel, capacidad intelectual y muchísimos otros, que son resultado de la expresión colectiva de muchos genes, lo que se denomina herencia poligénica. Cuando participan muchos genes en la determinación de un carácter, resulta difícil distinguir el efecto individual de cada alelo. A medida que participan más genes, aparecen variaciones más finas en los rasgos que expresan. Por ejemplo, los matices en el color de los ojos o la diversidad en la estatura. En la determinación de la estatura de una persona se han identificado hasta 400 genes, pero además, la estatura, al igual que casi todos los fenotipos, no depende solo de la genética, sino también de factores ambientales como la salud y el tipo de nutrición. Esto es muy importante. Los fenotipos resultan de la expresión de los genes de un organismo, así como la influencia de los factores ambientales. Por ejemplo, no sé si en casa uno se da cuenta, pero los hombres, hijos
se parecen más a la mamá. Los rasgos de la mamá predominan en los hombres, pero los rasgos del papá se van o predominan en las hijas. Muchas hijas son parecidas al papá o a la línea que viene anticipando al papá. La abuela, por ejemplo, materna. Y los hombres a veces tienen más probabilidad de obtener los rasgos de la línea de la mamá, del papá, del abuelo, pero materno, o de la abuela materna, según. Y entonces ahí está expresada esta parte de la dominancia de las leyes que no descubrió Mendel, porque a lo mejor no le dio mucho tiempo para hacer sus estudios más completos y por lo tanto no pudo abarcar hasta esta área o hasta estos aspectos que hoy hemos estado viendo. Continuamos con el video ya para concluir. Le damos las gracias a Enrique Mendoza y cuyo correo electrónico o dirección electrónica es la que se ve ahí. Enrique Mendoza es el productor de este video. Bueno, pues vamos concluyendo un poquito para dar un resumen de esta clase. Hoy vimos los aspectos de la tercera ley de Mendel en el que hay una independencia de cómo van a heredar los aspectos genéticos o algunas características que no están dentro de la tabla de la primera o segunda generación. Por lo tanto, la ley de probabilidad de este aspecto genético se expresa en la tercera ley. ¿Cuál independencia? Bueno, pues ahí ya se vieron 16 posibles resultados, de tal manera que hay una distribución 9, que son los 9 de 16, que son los predominantes. Luego le siguen 3 de 16, que son medio dominantes y que tienen características interesantes. Hay otros 3 que no pertenecen a los dominantes completamente y que tienen rasgos mezclados de los recesivos, pero hay uno solo que es el que es la expresión de los recesivos. Esa tercera ley de Mendel, tercera ley de Mendel, muestra una ley de probabilidad. De tal manera que sí, en la tercera generación puede haber una expresión de los recesivos que no han aparecido en las generaciones anteriores o que se puede expresar hasta la cuarta generación. Bien, en esta parte de las leyes que no descubrió Mendel, hay aspectos muy importantes, pero derivados de esta tercera ley, pero dentro del concepto de la probabilidad. Por lo tanto, esta situación de probabilidad es muy importante. En este periodo, en matemáticas, es posible que se esté viendo probabilidad y, ¿cómo se llama? Esto de las leyes, y que para el tercer momento se puede estar estudiando la cuestión de la probabilidad binomial, que también la estudió Isaac Newton, y hay un triángulo que aparece de manera así horizontal vertical, donde están las composiciones de probabilidad binomial. En este sentido, como los alelos de los genes se heredan en pares, XY, XX, entonces hay 2 probabilidades de recibirlo. Ya se vio que la cuestión de los problemas de la sangre sí van a ser heredados si es que hubiera
la aparición de estos rasgos o fenotipos sí van a ser heredados a las mujeres, ya que es una cuestión hereditaria a través de él. Le llaman sexo, pero es a través de los genes que están expresados en el XY, Entonces, esta cuestión de heredar esa probabilidad o esa enfermedad solo va a ser para las mujeres, ya que los hombres tenemos XX y las mujeres XY. En ese sentido, es como se va a heredar el gen recesivo relativamente de la enfermedad. Bien, ¿qué podemos decir más? Podemos ahondarle un poquito más y esto lo haremos en la próxima clase. Por el momento, pues, y al no tener estudiantes hoy presentes, pues lo vamos a dejar ahí porque si hubiera alguien, tomaríamos los puntos de vista de los alumnos y veríamos cuáles serían sus dudas. En este caso, las dudas, al no manejar estas tablas ¿cómo se llama? Mencionadas aquí, pues no lo vamos a poder, ¿cómo se llama? No sabemos si hubiera alguna duda, pero en esta ley de probabilidad binomial aparecen todas las situaciones y en probabilidad hay leyes y reglas interesantes que pueden estar aplicadas a esta cuestión de la genética. Por el momento, pues, no hay más y agradecemos las preguntas de alguien que en el futuro pudiera estar viendo este video y con gusto estaríamos relacionando la posible respuesta con los próximos videos que vamos a estar transmitiendo. Sin más por el momento, aquí termina nuestra presentación en la clase de hoy. La clase de hoy tuvo que ver con la tercera ley de Mendel y las leyes de Mendel que no descubiertas, las leyes que no descubrió Mendel. Bien, entonces terminamos con nuestra presentación del día de hoy. Agradecemos a todos los que en el futuro vean este video.